Hermanos, estamos aprendiendo en el libro de Filipenses, sobre todo en el capítulo 4, de que en esta sección el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses de la estabilidad espiritual que Dios le concede a sus hijos. Y el cristiano es llamado a disfrutar de esa estabilidad espiritual al vivir una vida sin afán y sin ansiedad. Esta semana leía el artículo titulado «Consideran los lirios», escrito por el doctor Richard Vargas, que es el director ejecutivo de IFCA, que es la Asociación Internacional de Iglesias Fundamentales Independientes. Y en la edición de la revista Voice, ellos dedicaron toda esa edición al tema de la ansiedad. Y en su artículo, Vargas presenta las siguientes estadísticas acerca del flagelo de la ansiedad. Escuchen esto. Los trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más común en Estados Unidos. Afectan a 40 millones de adultos mayores de 18 años. Eso es el 18.1% de la población estadounidense. Los trastornos de ansiedad suponen un costo para Estados Unidos de más de 42.000 millones de dólares. Casi un tercio del gasto total en salud mental que el país pone a disposición para tratar ese tipo de casos. Este monto asciende a 148.000 millones de dólares. Más de 22.840 millones de dólares de esos costos están asociados al uso repetido de los servicios sanitarios. Las personas con trastornos de ansiedad buscan alivio de síntomas que se asemejan a enfermedades físicas. Las personas con un trastorno de ansiedad son de 3 a 5 veces más propensas a acudir al médico y 6 veces más propensas a ser hospitalizadas por trastornos psiquiátricos comparado con aquellas personas que no padecen trastornos de ansiedad. Como los números lo indican, este es un tema muy relevante que nos toca muy de cerca, como sociedad, como comunidad hispana, pero sobre todo como iglesia, porque este asunto toca el corazón de la vida cristiana, porque la ansiedad toca el corazón mismo de nuestra confianza en Dios. Por eso, en las próximas 7 semanas vamos a estar viendo una serie titulada La guerra contra la ansiedad. A medida que avanzamos en nuestro estudio de Filipenses, esta serie acerca de la ansiedad va a salir de los versículos que están en el capítulo 4, versículos 6 y 7, que les voy a leer a continuación. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, comenzando hoy con el primer mensaje de esta serie, sin interrumpir el estudio del libro de Filipenses, hoy vamos a considerar el versículo 4-6, la primera parte, de lo cual sacamos el mensaje del título de nuestro sermón de hoy, que es titulado El pecado del afán. Filipenses 4:6 dice, en la primera parte dice así: por nada estéis afanosos. Filipenses 4 nos conduce a uno de los textos más pastorales, más penetrantes y más necesarios para la iglesia de Cristo en nuestra generación. Porque vivimos en una era dominada por la ansiedad. Porque vivimos en una generación que está dominada por el temor. Una generación consumida por la ansiedad. Ansiedad financiera,
ansiedad política, ansiedad familiar, ansiedad ministerial, ansiedad médica, ansiedad acerca del futuro, ansiedad aún acerca de cosas que ni siquiera han sucedido todavía. Y tristemente, muchas veces la iglesia ha absorbido el mismo espíritu ansioso del mundo que nos rodea. Vivimos en un mundo que prácticamente ha bautizado el afán como una virtud. Si una persona se preocupa demasiado, decimos, es que realmente le importa. Si esa persona vive consumida por la ansiedad, decimos, es una persona responsable. Pero la Escritura viene a nosotros esta tarde y destruye completamente esa manera de pensar. Porque Pablo no presenta la ansiedad pecaminosa como una pequeña debilidad emocional. La presenta como un problema espiritual. Y eso es exactamente lo que nuestra cultura no quiere escuchar. Pero cuando llegamos a Filipenses 4:6, encontramos un mandato divino que confronta directamente la ansiedad del corazón humano. Y necesitamos entender algo desde el inicio mismo. Pablo no está dando una sugerencia terapéutica. El apóstol no está dando un consejo motivacional, no está brindando una técnica de relajación, no está dando un método de autoayuda, está brindando un mandato inspirado por el Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos. Ahora, lo sorprendente en este contexto es que Pablo escribe esto. Como hemos visto, no está sentado en una playa, acostado en una hamaca, disfrutando de un coco frío. No está disfrutando de comodidad, no está libre de problemas. Está preso, arresto domiciliario, con un guarda romano cuidándolo las 24 horas, al que está encadenado, con incertidumbre acerca de su futuro, con oposición externa, con tensiones internas dentro de la iglesia. Y sin embargo, desde una prisión escribe acerca de gozo, paz, contentamiento, descanso y confianza en Dios. Eso destruye inmediatamente la mentira moderna de que la paz depende de circunstancias favorables. Filipenses es una epístola de gozo escrita desde el sufrimiento, una carta de paz escrita desde la prisión, una carta de contentamiento escrita desde la limitación misma del ser humano. Y eso le da un enorme peso a estas palabras. Por nada estéis afanosos. Ahora, debemos aclarar algo antes de continuar. La Biblia no niega que existan sufrimientos reales. La Biblia no minimiza las angustias profundas, las cargas emocionales, los dolores genuinos o las luchas internas que tenemos. Es más, Pablo mismo conoció todo esto. Conoció la tribulación, la persecución, la presión, la tristeza, las lágrimas, la angustia. Entonces, este texto no llama al creyente a fingir que no tiene problemas. El asunto aquí es mucho más profundo. El problema no es simplemente que tenemos dificultades, el problema es qué hacemos con esas dificultades. Y Pablo nos enseña que el afán pecaminoso surge cuando el corazón deja de descansar en la soberanía de Dios. Cuando el corazón afanoso deja de descansar en la sabiduría de Dios y se olvida de la bondad de Dios. Entonces, si queremos entender correctamente este pecado tan común y tan tolerado, debemos escuchar cuidadosamente lo que Dios dice acerca del afán. Y en nuestro texto encontramos 3 verdades fundamentales acerca de la ansiedad pecaminosa.
veremos el precepto divino contra el afán, ese es el punto 1. Punto 2, vamos a ver la naturaleza divisiva del afán. Y el punto número 3, vamos a ver el afán como incredulidad funcional. Entonces, comencemos con este primer punto, el precepto divino contra el afán. Y la verdad principal que les voy a presentar aquí es que Dios prohíbe nuestra ansiedad pecaminosa. Observen nuevamente el texto. Por nada estéis afanosos. La frase es absolutamente radical, hermanos. Por nada. Literalmente, en ninguna cosa estén afanosos. No hay excepciones. Pablo no está diciendo que reduzcamos un poco la ansiedad. Pablo no está diciendo traten de preocuparse menos. Pablo no dice eviten preocupaciones innecesarias. No. Él dice por nada estén afanosos. Y el verbo está en forma imperativa. Esto es un mandato. Esto es un mandato divino. Un mandato apostólico inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso confronta directamente nuestra cultura. Porque, de nuevo, vivimos en una época donde la ansiedad frecuentemente es tratada como algo que es neutral o algo que es inevitable. Pero Pablo la confronta moralmente. La ansiedad pecaminosa es desobediencia funcional al mandato de Dios. O sea, en la práctica estamos actuando como ateos. Ahora, debemos ser cuidadosos en esta parte. No toda preocupación es pecaminosa. La misma palabra griega usada aquí, que es la palabra merimnao, puede tener un sentido positivo también. Por ejemplo, en Filipenses 2:20, Pablo dice que Timoteo se preocupa genuinamente por el bienestar espiritual de los creyentes. O sea, hay una preocupación que es piadosa, existe una responsabilidad legítima, un cuidado pastoral, diligencia, un interés que es genuino por los demás. Y eso no es pecado. El problema comienza cuando la preocupación domina el corazón. El problema comienza y continúa cuando esta preocupación desplaza la confianza en Dios, cuando consume la mente y nos lleva a intentar cargar un peso que solo Dios puede llevar. Jesús habló repetidamente acerca de esto en Mateo 6, algo que leyó Nico con lo que empezó el servicio. El Señor dice, no os afanéis. Y luego conecta el afán con algo muy profundo. ¿Recuerdan lo que dijo? Hombres de poca fe. La ansiedad, hermanos, la ansiedad, hermanas, revela un problema de fe. La ansiedad revela una visión disminuida de Dios. Vemos a Dios chiquito, porque el corazón ansioso ha olvidado quién gobierna el universo. Escuchen Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que necesitamos para vivir. Comida, bebida, ropa. ¿Entiende el punto? La ansiedad vive funcionalmente como si Dios no fuera Padre. Y cuando digo funcionalmente, la ansiedad en la práctica hace vivir al cristiano como si Dios no fuera el Padre del cristiano. Como si Dios no supiera, como si Dios no viera las cosas, como si Dios no cuidara de nosotros, como si Dios no gobernara el universo, como si Dios no proveyera para sus hijos. Y es por eso que Pablo dice, por nada estéis afanosos, porque no existe circunstancia alguna que esté fuera del gobierno soberano de Dios. No hay enfermedad, no hay crisis,
no hay pérdida, no hay oposición, no hay incertidumbre, ni sufrimiento que haya escapado al control divino de cada situación. Y hermanos, la ansiedad prospera cuando olvidamos quién gobierna el universo. No somos nosotros, no son nuestras circunstancias, es Dios Padre. Y hermano amado, escucha esto cuidadosamente. La prohibición del afán no nace de la ausencia de problemas, nace de la presencia de Dios. Observemos, si lee ahí conmigo, Filipenses 4:5, el Señor está cerca. Esa es la base del mandato. Y amigo que estás aquí, presente, tal vez has pasado toda tu vida intentando controlar tu futuro. Este texto te muestra que no has sido creado para gobernar tu vida. Solo Cristo puede darte la verdadera paz con Dios. Y para el creyente maduro, existe alguien que verdaderamente tiene control sobre tu vida. Entonces la pregunta es, ¿hay algún área de tu vida donde tú vives como si dependieras de ti mismo? Para el creyente más débil, si usted lucha constantemente contra este mandato no fue dado para aplastarle, no. Este mandato es dado para dirigirle a la única persona que puede ayudarte a vivir sin ansiedad. Y esta persona, la única persona, es Cristo. Pablo no solamente da un mandato, porque él sabe que el Señor está cerca. El Señor está cerca del creyente. Él quiere que el creyente vea eso, que el filipense vea eso, que el bereano vea eso. El Señor está cerca en su presencia, en su cuidado, en su soberanía, en su ayuda, en su providencia. Y dado que el Señor está cerca, el creyente no tiene razón para vivir esclavizado al temor. Pero Pablo también nos ayuda a entender cómo es que opera el afán. No solamente nos está dando un mandato, también nos ayuda a entender cómo el afán opera dentro del corazón humano. Porque la ansiedad no es simplemente una emoción pasajera, hermanos. Tiene un efecto profundamente destructivo sobre el alma. Y eso nos lleva a la segunda verdad, mi segundo punto. La naturaleza divisiva del afán, la naturaleza divisiva de la ansiedad. Y acá vamos a ver la palabra que Pablo usa, que nosotros traducimos afanosos. Y la verdad principal que quiero mostrarle acá en este punto es que la ansiedad divide nuestro corazón. La ansiedad divide nuestro corazón entre la fe y el control que queremos tener. Entonces veamos la palabra afanosos, como les decía, es la palabra merimnao. Muchos comentaristas señalan que la raíz de esta palabra tiene la idea de división. La ansiedad divide el alma. La ansiedad fragmenta el corazón. La persona ansiosa está tirada en diferentes direcciones. Y eso explica perfectamente cómo es que opera la ansiedad. ¿Quién no ha estado en esas situaciones? Que se pone ansioso. Yo mentiría si les digo que no he estado en esa situación. La mente ansiosa no descansa, no se aquieta, no permanece estable. La mente ansiosa va de un temor a otro. Superó un temor y busca el otro temor. La mente ansiosa va de un escenario imaginario a otro. Va de una preocupación a otra. La ansiedad divide el pensamiento, la ansiedad divide la concentración. No nos podemos concentrar en nada. La ansiedad divide la estabilidad emocional
espiritual, no se enferma físicamente. La ansiedad divide la confianza. Y esto es importante, hermanos, porque en el medio nuestro habemos varios padres. Y quiero tener una palabra para usted, para mí. ¿Estamos disciplinando, instruyendo y orando por nuestros hijos? Bueno, eso es responsabilidad bíblica. Pero cuando pasamos noches enteras aterrorizados pensando en cada posible desastre que puede haber en el futuro acerca de nuestros hijos, ahí hemos cruzado la línea entre la responsabilidad que teníamos y el afán. El afán nos empieza a ganar. No hagamos eso. Eso es exactamente lo que el pecado hace, hermanos. ¿Qué nos dice el libro de Santiago? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La ansiedad verdaderamente produce un alma fragmentada, la divide, porque el corazón ansioso está dividido entre confiar en Dios o confiar en sí mismo. Una parte de nosotros quiere confiar en Dios, pero otra parte quiere controlar las circunstancias. Imposible. Una parte de nosotros afirma doctrinalmente la soberanía de Dios, pero otra parte de nosotros vive aterrorizada. Hermanos, la ansiedad divide el alma entre la fe y el temor. Y eso explica por qué es que el afán es tan agotador. La ansiedad y el afán son agotadores. Y precisamente porque el corazón está dividido, la ansiedad termina agotando completamente al ser humano. El alma ansiosa jamás descansa. ¿Por qué? Porque vive intentando resolver, anticipar las cosas, controlar aquello que solo Dios puede gobernar. Porque la ansiedad consume energía mental continuamente. La persona ansiosa vive reproduciendo escenarios imaginarios. La persona se vuelve paranoica, ve cosas donde no las hay. Empieza a tener conversaciones imaginarias con el temor. ¿Qué pasa si? En vez de tener conversaciones con Dios en oración, empieza a ver catástrofes imaginarias, problemas futuros que todavía ni siquiera existen. Y el alma comienza a ser estrangulada por pensamientos interminables de ¿qué? De desesperación, de ansiedad, de afán. Jesús dijo en Mateo 6, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad promete control, pero nunca produce control. Solo produce agotamiento. La ansiedad muchas veces nace del deseo pecaminoso de querer controlar las cosas. ¿Nunca se preguntó? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué me afano? Porque queremos controlar resultados. Queremos asegurar el futuro. Queremos eliminar todo tipo de incertidumbre. Y es en este punto, mostrando de que la naturaleza espiritual del afán es nociva, dañina, que los líderes de la iglesia debemos ver, entender, ancianos, diáconos, diaconisas, líderes, ujieres. Debemos ver de que es posible que trabajemos arduamente por el bienestar de la iglesia y aún así estar intentando cargar nosotros con un peso que Cristo nunca nos pidió que carguemos. ¿Por qué? La iglesia es de Cristo, no es nuestra. ¿Y qué nos hace pensar que Él no va a cuidar de su iglesia? ¿De quién viene? ¿De quién crece? ¿De quién se arrepiente de sus pecados o no? No nos afanemos con querer controlar resultados. No tratemos de
protegernos del sufrimiento. No tratemos de garantizar comodidad o, no sé, ver números. No queremos y no tratemos de manejar lo incontrolable. No está en nosotros tener que manejar eso. Dios nunca diseñó al ser humano para sostener el universo. Nunca. Ese trabajo le pertenece a Dios. Y cuando tratamos de asumir funcionalmente, en la práctica, el control que solo le pertenece a Dios, ¿qué es lo que pasa? Terminamos aplastados por el peso de eso. Terminamos reducidos a la nada porque queremos cargar cosas que solo Dios puede cargar. La ansiedad nos muestra ahí, ¿saben qué? Que frecuentemente cuando nos ponemos ansiosos es porque estamos en guerra con nuestra propia limitación humana. No queremos ser limitados, queremos controlar, queremos prever, queremos evitar cosas. Y nos ponemos ansiosos porque nos damos cuenta, nos damos de bruces, nos damos ahí de cara con nuestra limitación humana. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Lo que tememos, hermanos, lo que queremos evitar, nos termina aplastando espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Y cuando queremos eliminar toda posibilidad de sufrimiento, sin confiar en Dios, nos estamos equivocando. Y miren esto, Dios deliberadamente nos mantiene en muchas situaciones para que seamos conscientes que debemos depender de Él. Proverbios 3, versículos 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La ansiedad, en el fondo, es una guerra contra nuestra limitación humana. Queremos ser omniscientes, queremos conocer el mañana, queremos controlar lo incontrolable. Pero solo Dios ocupa ese trono. Queremos ser omniscientes, queremos saber el futuro, queremos eliminar toda posibilidad de dolor, queremos controlar cada resultado, pero Dios deliberadamente nos mantiene dependientes de Él. Y eso es humillante para el orgullo humano. Por eso, si alguien aquí o que está escuchando está sufriendo, quizás estás enfrentando una enfermedad, una crisis económica o un problema familiar real, grave, este texto no está minimizando tu dolor. No, pero sí te está recordando que Dios no te pide a ti controlar el resultado. Te pide ¿qué? Fidelidad, confianza en Él. Te pide que confíes en Él en medio del proceso. Lo vamos a ver más adelante. Dios nos mantiene fuertes en medio del proceso. Es depender de Dios. Miren, si uno piensa mismo en el pueblo de Israel, va a entender que Dios colocó a Israel en una tierra dependiente de las lluvias. Y a través de toda su existencia, esto hizo que el pueblo de Israel dependiera y confiara en Dios. Cuando caía en idolatría, adoraba a un Dios que era el Dios de la lluvia, Baal. Y Dios los dejaba a veces para que ellos aprendieran, para que luego de castigarlos vinieran y pusieran su confianza en Él. Porque ellos tenían que llegar a entender que no podían controlar el clima, tenían que depender de Dios, del cielo, de lo que Dios le daba. ¿Por qué? Porque Dios constantemente le enseña a su pueblo, le enseñó en el pasado y ahora a vivir dependiendo de Él. Hermano, hermana, nosotros dependemos de Dios para todo. Por eso Pablo es muy radical. Por nada
estéis afanosos. El afán revela cuánto odiamos depender. La ansiedad que sufrimos expone nuestro deseo de autonomía. Quiero hacerlo por mí mismo. No necesito a Dios. No es tan importante como para que ore. Queremos sentirnos seguros aparte de la dependencia continua de Dios. Pero eso es imposible. Hermano, la ansiedad es agotadora porque el ser humano jamás fue diseñado para vivir intentando gobernar providencialmente su propia existencia. Depende de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Pero todavía no hemos llegado al problema más profundo que nos crea el afán y la ansiedad. Porque la ansiedad no solo divide el corazón, la ansiedad también revela algo acerca de nuestro corazón. Revela qué es lo que realmente creemos acerca de Dios. Entonces, si está ahí siguiéndome todavía, preste mucha atención. Eso nos lleva al centro mismo del problema. Entonces, en el punto 3, que es el afán como incredulidad funcional o el afán como incredulidad práctica, hay una verdad principal que quiero enseñarle acá y recordarme a mí mismo también, que la ansiedad revela lo que realmente creemos acerca de Dios. El texto revela distintos tipos de idolatría contra los que debemos batallar: idolatría de control, idolatría de seguridad, idolatría de autoconfianza. Entonces, acá llegamos al corazón del asunto. La ansiedad es mucho más profunda que una emoción incómoda. La ansiedad frecuentemente es incredulidad práctica. Somos ateos prácticos. Ahora, note cuidadosamente lo que digo. Muchos creyentes ansiosos no niegan doctrinalmente la soberanía de Dios. Afirman que Dios es soberano, afirman que Dios es bueno, afirman que Dios gobierna todas las cosas, afirman que Dios es fiel. Lo afirman teológicamente, pero luego viven aterrorizados, obsesionados, paralizados. ¿Y a quién no le ha pasado eso? Vivir controlado compulsivamente, temiendo continuamente. ¿Ve el problema? ¿Cuál es el problema? Que la teología correcta nunca descendió al corazón. Y por eso podríamos decir que la ansiedad es frecuentemente teología ortodoxa o teología correcta con una práctica atea. Como cristianos creemos todas las hermosas doctrinas, pero luego, ¿cómo vivimos? Vivimos como si no conociéramos a Dios. Porque funcionalmente vivimos como si todo dependiera de nosotros, como si Dios hubiera perdido el control, como si el universo estuviera gobernado por el caos. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere producir. Porque la ansiedad distorsiona nuestra visión de Dios. La ansiedad magnifica las circunstancias y minimiza a Dios. Las circunstancias son enormes. Dios es bien pequeñito. Pero cuando me obsesiono con controlar el mañana, realmente estoy diciendo que no puedo descansar hasta que yo ocupe el lugar que solamente Dios puede ocupar. Eso es lo que estoy haciendo. Resultado natural. Voy a estar afanoso, voy a estar ansioso. Pero hermanos, la fe hace lo opuesto. Entonces, debemos estar ahí, porque la fe magnifica a Dios por encima de las circunstancias. Por eso es que estoy diciendo que la ansiedad es una batalla espiritual. En este mismo artículo que leí, en esta revista, Voice, hay un consejero cristiano que escribe acertadamente que la ansiedad está arraigada
en una visión pequeña de Dios. Y eso es correcto. Cuando la visión de Dios disminuye, el temor aumenta. La ansiedad domina. Cuando la visión de Dios se hace pequeña, el corazón se llena de agitación. Pero cuando contemplamos a Dios correctamente, como Él se revela en las Escrituras, y recibimos eso por fe, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la providencia de Dios, todo eso nos informa y nos hace que tener nuestra alma descansando en Dios. Y en realidad, esto no es un problema nuevo. Lo que nosotros sufrimos cuando no confiamos en Dios, cuando dejamos de ver a Dios como Dios verdaderamente es, no es algo nuevo de nuestra generación. Esto tiene raíces profundamente antiguas, tan antiguas como la caída misma del hombre. ¿Saben dónde empieza la ansiedad? Realmente comienza en Génesis 3. Antes de la caída no había temor, no había inseguridad, no había ansiedad, no había vergüenza. ¿Por qué? Porque había perfecta confianza en Dios. Porque el hombre descansaba perfectamente en la bondad de Dios. Pero en el momento en que Adán y Eva dudaron del carácter de Dios, el temor entró, la ansiedad entró, la inseguridad entró a sus vidas. Y desde entonces el hombre vive intentando controlar un mundo que no puede controlar. Y si Adán y Eva, habiendo tenido todo, viviendo en un mundo perfecto, ellos fallaron, ¿qué queda aún para aquel que prospera en este mundo caído? Porque también le quiero hablar a aquellos que están prosperando, que las cosas les van bien, no están enfermos, tienen trabajos excelentes, ganan muy buen dinero, se pueden ir de vacaciones, tienen el carro del año, pero tal vez la cuenta bancaria está saludable, su trabajo es estable, su familia parece estar bien. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vive aterrorizado de perderlo todo. La prosperidad no elimina la ansiedad. Frecuentemente, simplemente, ¿qué es lo que hace? Cambia la forma de ansiedad. Ya no tiene paz porque tiene demasiado, tiene mucho para perder. Y eso es exactamente lo que hace el afán. Eso es el afán, esa es la ansiedad. El afán es el fruto de una humanidad caída intentando vivir separada del descanso que Dios le da a aquellos que confían en Él. El corazón ansioso quiere controlar el futuro, los resultados, quiere controlar a las personas, las circunstancias, quiere controlar el sufrimiento, pero Dios jamás entregó ese control al hombre. Solo Él, solo Dios sostiene el universo. Solo Dios gobierna providencialmente todas las cosas. Y muchas veces Dios permite incertidumbre en nuestras vidas precisamente para enseñarnos que dependencia en Él. Porque nuestra tendencia natural es idolatrar el control. Y hermano, hermana, amados, si somos honestos, todos conocemos esto. Todos sabemos lo que es acostarse preocupado, obsesionarse con escenarios futuros. Todos sabemos lo que es imaginar catástrofes, vivir consumidos mentalmente, intentando resolverlo todo, querer controlar lo imposible. ¿Quién no ha pasado por eso? Pero el resultado es devastador. La ansiedad roba el gozo, consume la fuerza, paraliza la obediencia, destruye la paz y desplaza ¿qué? La comunión que tenemos que tener con Dios. Y a través de la historia de la iglesia, los creyentes más maduros han entendido claramente esta batalla de una manera bien profunda. Escuche cómo lo expresaron algunos hombres de Dios. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: la ansiedad no vacía el mañana de su dolor, vacía el hoy de su fuerza.
Qué verdad tan profunda. George Mueller dijo, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Martín Lutero dijo esto, todo lo que he puesto en las manos de Dios, todavía lo poseo. Eso es exactamente el corazón de Filipenses 4. Entonces, concluyamos. Hermanos, después de considerar todo esto, la pregunta permanece delante de nosotros. ¿Cómo responde el creyente a esta batalla constante contra el afán? Comencemos diciendo que la ansiedad ocurre cuando cargamos las cargas de mañana sin la gracia de Dios para hoy. Como dice el artículo de Dr. Vargas, la ansiedad enturbia nuestra misión, la ansiedad pone en duda el amor de Dios, la ansiedad es un desperdicio de energía, la ansiedad intenta adelantarse a Dios, la ansiedad revela poca fe. Entonces, debemos hacernos varias preguntas. ¿Quién sostiene tu vida? ¿Tus planes? ¿Tu salario? ¿Tu capacidad? ¿O el Dios soberano que alimenta a las aves y viste los lirios? ¿Qué ocupa tus pensamientos cuando te acuestas a la noche? ¿En qué piensas? ¿Qué circunstancias sientes que debes controlar para poder estar tranquilo o tranquila? ¿Qué situación actualmente te está robando el gozo? ¿Qué preocupación ha estado en un sentido repitiéndose en tu mente más que eso mismo se eleve en forma de oración a Dios? ¿Dónde estás actuando como si Dios hubiera estado sin gobernar? Entonces, una vez que nos hacemos todas esas preguntas, ¿cuál es la solución? Bueno, ¿simplemente intentar preocuparnos menos? No, porque el problema no es algo superficial. La ansiedad no se vence simplemente cambiando emociones. La ansiedad se combate contemplando correctamente a Dios. Por eso Pablo continúa en el versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y luego en el versículo 7 dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Entonces el creyente entrega sus cargas a Dios y Dios responde guardando el corazón del creyente en paz. ¿No les parece una promesa gloriosa esta? La palabra guardará, miren esto, era una palabra usada militarmente, describía una guarnición de soldados protegiendo una ciudad. O sea, la paz de Dios monta guardia en el corazón del creyente para protegerlo. Y eso no significa ausencia de problemas, significa presencia sobrenatural de una paz en medio de los problemas. Porque al final del día, la paz verdadera no se encuentra en circunstancias controladas por nosotros, se encuentra en una persona. Y esa es la persona de Cristo. La ansiedad termina en Cristo. Porque el Evangelio nos recuerda que el Dios soberano ya probó su amor por nosotros en la cruz. Y Romanos 8:32 nos dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Hermano, el Dios que entregó a su Hijo por ti no ha perdido control de tu vida. Nunca lo ha perdido. Nunca lo perderá. El Dios que gobierna providencialmente todas las cosas jamás dejará de gobernar tu vida. Y por eso el creyente puede descansar. Aleluya. Oremos. Gracias, Señor. Por tu cuidado, por tu amor,
por tu llamado a que vivamos vidas libres del afán y de la ansiedad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado todo en Cristo y por ser recordados de que, Señor, tú eres un Dios amoroso, en control completo y total de cada una de las situaciones de nuestras vidas. Y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.